Shavuot, feliz semana. Como sabemos que hemos empezado una nueva semana. Bueno, por eso vamos a hacer un recordatorio de cómo las escrituras nos enseñan sobre la diferencia entre las estaciones, entre tarde y mañana, ¿no? Estos factores que determinan el ciclo lunar, el ciclo anual, la cuenta de los Moedim, de las fiestas. Sabemos que es el día 4 de la creación. No había separadores de tiempo, no había marcadores que cuente el paso o la transición entre una tarde y una mañana, entre un día, una semana, un mes, un año. Y menos indicar el tiempo de fiestas, ¿no? Ya que eso apareció, está escrito en la Torá a bastante tiempo después de la creación. Bueno, como sabemos, un día está formada por una tarde y una mañana. Siempre y por un propósito, el orden está así. Entonces, la unión de una tarde y una mañana forma un día. Será un día, ejad. Aunque en este caso, siendo una palabra plural, juntan como un vav, como un clavo, ¿no? Juntan dos factores en este caso. Una tarde y una mañana se juntan a formar un día. Pero nosotros hoy podemos contar este tiempo como un día y podemos dividir el tiempo en 12 y 12 horas, así sumar una tarde o una mañana 24 horas, porque hoy tenemos unidades de medida, pero en el primer, segundo y el tercer días no había factor que determine el paso de tiempo. Hasta el día 4. En el día 4, Elohim hizo las dos lumbreras, la luna, el sol y las estrellas. Aunque algunos dicen que la luna no sirve, no es lumbrera porque solo es un espejo. Bueno, las escrituras declaran claramente que la luna dejará de dar su luz y que tanto la noche como el día pertenece a Elohim. Porque algunos dicen, no, la parte de noche no contamos, no se cuenta el Shabbat, en la parte de Shabbat. Uno puede trabajar en la parte de noche del Shabbat porque en el Shabbat está para el diablo, para el enemigo, la luz es de día, ¿no? Las escrituras declaran que tanto la noche como el día pertenece a Elohim. Él contó las dos porciones de tiempo y lo dividió de tal modo que nos sirva a nosotros como separadores. El Shabbat pues comienza con la puesta de sol porque todos los días inician con la puesta de sol. Incluso si uno se fija en el sentido de las palabras hebreas, para Boker y para Erev, para mañana y para tarde, ellas mismas pues clarifica o expresa en su forma pictográfica esta razón por qué comienza con una tarde y con una mañana. Pero bueno, no entramos, no seguimos esa senda, solamente quédense con la idea para que sepan los que no saben que dentro de las pictógrafas hebreas, de los términos Erev y Boker, tarde y mañana, se menciona, se clarifica por qué. Así es el comienzo y así debemos seguirlo, ¿no? Una tarde y una mañana forma un día. Entonces, la secuencia o el patrón de 6 días seguidas más una completan una semana, ¿no? Semana significa en hebreo es la palabra Shavua. Shavua es un término que es la suma de un paquete, una totalidad. No se puede quitar de 7, no se puede añadir a 7 porque es la plenitud de todo, ¿no? Como está escrito, 70 son las naciones de la tierra. Obviamente hay más o hay menos, ¿no? Ahora hay no sé cuántos países, 63, ¿no? Reconocidos oficialmente, aunque hay más divisiones, entonces son más de 70. Pero según el concepto hebreo, 7 es la plenitud, como 70 son todas las naciones. Bueno, dentro de este número 70 se incorpora 160 y cuántas hay por el mundo, naciones oficialmente reconocidas. Entendamos que los conceptos, los valores, tienen un propósito y así nosotros los aceptamos porque somos parte de un pueblo y necesitamos recuperar esta cultura. Por algo están así y Elohim los aprovechó para transmitir
sus instrucciones, sus enseñanzas relacionadas con su proyecto de redención del ser humano. Entonces, una tarde y una mañana forma un día. 7 tardes, 7 mañana forma un día. En este caso, el Shabbat siempre viene como secuencia no de una letra equidistante, sino de tardes y mañanas, 6 tardes, 6 mañanas seguidas. El siguiente tarde y el siguiente mañana es el séptimo día. Este séptimo día Elohim lo apartó para ser un día Kadosh, sagrado. Para él puso una bendición especial para los que observan este día. Ya sabemos bien lo que significa el Shabbat. Tenemos a disposición 7 o 8 PDFs sobre todo lo que lo estoy contando y sobre lo que es Shabbat para el pueblo de Israel. Y por qué no hay que confundirlo con el sábado, porque aunque comparte la misma división de tiempo, tarde y mañana, horas, el significado del Shabbat o lo que representa el Shabbat no es lo mismo que con el valor que las personas consideran sobre el sábado. Bueno, entonces, por esta razón, porque el Shabbat es parte de esta secuencia de 7 días seguidas, siempre nosotros guardamos el Shabbat semanal continuo, no guardamos un Shabbat lunar. El Shabbat lunar, según 1, 7, 14 o 2, 8, 15, 21, respectivamente 22 y así 28, 29, son las 4 temporadas de espacios lunares que se guardaba en Babilonia. ¿Vale? Todo el calendario mesiánico lunar de los lunáticos sigue un patrón dedicado a la deidad Marduk, un antiguo dios de Mesopotamia, en honor o en temor de quien guardaban estos días 1, 14, 7, 14, 21, 28 como días fatídicas. Tenían temor y por reverencia para que esta deidad no les haga daño, pues observaban estas fechas. Nosotros no guardamos un Shabbat lunar porque el Shabbat no está condicionado de las 4 fases lunares, sino que el Shabbat está condicionado de la secuencia de una tarde y una mañana, y esto siempre en el patrón de 6 más 1. Todas las escrituras hay bastante evidencia donde el principio de 7, de Shavua, de donde viene el término Shabbat, describe algo completo, ¿no? En este caso, un paquete de días, de tarde y mañana, completo en una secuencia continua. Y la propia historia de la astronomía pues confirma que nunca esta secuencia ha cambiado, ¿no? El hombre pues dio otros valores a la semana, llamó una semana de 10 días como tenía el Imperio Romano, algunos con otros, una semana con menos días, pero los días siempre han seguido el mismo patrón. Entonces, haciendo fácilmente la cuenta de 777, pues obviamente que llegamos al mismo día. Y claramente toda la gente que pretende que el Shabbat se rige con la luna, toda esta gente que pretende también creer en el Mashiach, ninguno se atreve a ser mentiroso al Mashiach de Israel o decir qué pobre, qué pena porque estuvo guardando un Shabbat cambiando, ¿ya? La historia pues nos confirma bastante bien que en estos últimos 2000 años la semana que el pueblo de judío han guardado siempre nunca ha sido alterada, ni siquiera dentro del calendario romano, ¿no? Ellos quitaron 10 días para compensar la diferencia entre las fases lunares y solares del calendario gregoriano, quitaron 10 días, pero no alteraron el orden de la semana, ¿no? El miércoles fue seguido de un jueves, aunque del 1, en este caso decimos así, del día 1 miércoles, el día siguiente jueves tocó el día 11, como sea, ¿no? El día 10, ¿no? De la semana. Simplemente cambió el número, pero no el orden de los días. La semana quedó intacta, siguió su patrón de 6 más 1.
independiente de la alteración que la Iglesia Romano-Católica hicieron sobre el primer día de la semana, la convirtió en el segundo. Bueno, hice un trámite por aquí, el Shabbat lo pasó al sexto día, el primer día de la semana, domingo, el día del sol, lo situó como si fuera el séptimo, hizo un cierto cambio, pero aún así la semana quedó intacta, ¿no? Entonces, sea por donde uno quiere mirar, puede observar que tanto en la astronomía como en la historia nunca se ha alterado este orden en cuanto a la semana para el Shabbat. Pero claramente, mirando en la historia, en el tiempo del pasado, y dado que el pueblo de Israel siempre se desvió de la Torah, siempre fue terco, duro de servicio, ¿no? Endureció su corazón para no seguir las leyes de la Torah, sino que miró toda la clase de deidades ajenas y las fiestas de estas deidades pues celebraron sus fechas y dieron su honor. Bueno, así bien, pues en las escrituras existen evidencia que el pueblo pues adoró según el calendario de los dioses de Mesopotamia, de las deidades de Babilonia, y no es extraño que todas estas fiestas, el enemigo que sabe que su tiempo se acerca y pronto será atado de sus manos, de sus pies, ya no podrá hacer su obra, porque al llegar los 1000 años ya su poder, su dominio sobre el pueblo de Israel, sobre los redimidos, cesará, ¿vale? No podrá hacer nada. Según Apocalipsis 20, se usa él como si fuera atado, ¿no? En ese sentido, porque Israel será protegido, pues los demás, el enemigo no podrá dañar de ninguna forma. Y bueno, pero porque sabe que le queda poco tiempo, trata de confundir, si fuera posible, a los elegidos. Aquí están los centinelas haciendo su trabajo para atraer la atención a los demás, tocar su shofar, dar su señal. Ojo, porque el diablo resucitó, para decir así, todo el ejército de engaño que derramó sobre el pueblo de Israel en el pasado, como le funcionó, los reactivó y una vez simplemente les cambió de nombre, le dio otra vestidura y el engaño sí que funciona. Por esta razón hay bastantes mesiánicos que han caído en la trampa de adorar a esta deidad Marduk, solamente que ellos no saben y creen que con el Shabbat lunar que ellos adoran al Elohim de Israel, porque el diablo no es tonto, ¿no? Es muy listo, bastante preparado, sabe manejar y adaptar lo que quiere, lo que no dicen las escrituras, los cita, sacado del contexto, para que resulte la idea que quiere enseñar para defender su causa. Siempre las escrituras han sido usadas para el mal, siempre. Por eso hay tantas cultos, religiones y sendas, ¿no? Sendas hebreas. Nosotros no compartimos las sendas hebreas nunca. En esta comunidad, Congregación Internacional, Mi Redentores Yeshua, se habló de las sendas hebreas, sino, de hecho, de la raíz de la fe hebrea, ¿no? Ni siquiera de una senda, sino de una raíz. Es decir, nos centramos en otro asunto diferente de todo lo que se enseña a los demás, porque la raíz de la fe hebrea es el Elohim de Israel. Sobre él se edifican todas las demás verdades y del conocimiento de Elohim de Israel, pues depende si uno está o no está en lo correcto, ¿no? A partir de aquí es más fácil entender, corroborar, comprender lo que su palabra o lo que él le enseñó mediante su palabra. Bueno, regresando a nuestro asunto. Entonces, el Shabbat se rige con la sucesión de días, 6 tardes, 6 mañanas. La séptima tarde da comienzo al Shabbat, hasta que se consume la séptima parte del día. Y otra vez comienza el mismo ciclo. Eso para terminar. Hemos visto cómo que un día es formado de una tarde, una mañana, una semana está formado de 6 tardes, 6 mañanas, más una. Esta una es llamada Shabbat, que significa descanso completo, reposo, cese de cualquier actividad, un cese completo de toda la actividad de siervo común, ¿no? La gente tiene sentido común en todo. Pero
Eso día en la semana. ¿Qué pasa con el mes? Vale. La forma de calcular los meses hebreos no tiene nada que ver con el ciclo de los días o de las semanas, porque eh, lo que determina el comienzo de un mes hebreo es el avistamiento del primer filo creciente o el filo renovado de la luna. El avistamiento de este momento, es decir, el instante cuando se avista el primer filo creciente de la luna renovada, se llama Rosh Hodesh, es decir, es la cabeza del mes, del nuevo mes. Rosh es cabeza, ¿no? De un mes renovado. Bueno, como algo que se ha oxidado. En algunos otros estudios pues hemos compartido sobre el significado y las raíces de estas palabras, de dónde viene el Hodesh. Y de aquí también, de la misma raíz, pues nos proviene el término Hadashah, Brit Hadashah, la alianza renovada, ¿no? Viene tanto Hodesh como Hadashah, viene de la misma parte, de la misma raíz. ¿Por qué? Porque algo, en este caso la luna se ha consumido, como es decir, se ha oxidado. Entonces, cuando se ve el primer filo, es como se explica que es la luna renovada, o sea, restaurada. Comienza un nuevo ciclo. Exactamente así con la alianza, pues la Torá, al ser transgredida, la alianza se rompió, quedó como el templo en ruina. Si no hay alianza, no hay pacto, no hay Torah, pues cese de funcionar todo el sistema del templo, el sistema levítico, y por lo tanto cuando se reanude el sistema es porque se restaura la Torah, se restaura la alianza, se restauran los trabajadores en el templo, el mismo templo se restaura, y de aquí la obra que Yeshua hizo es restaurar todo lo que ha sido roto, destrozado y con el paso del tiempo, pues perdido. Todos esos valores que se han perdido de la fe hebrea, él mismo, mediante su espíritu, está restaurándolos y purificándolos, porque ¿qué hizo el pueblo de Israel? Simplemente pues derrochó todas esas verdades entre las naciones y el enemigo tuvo bien cuidado para ensuciarlo de tal forma que uno ya no hace diferencia entre una enseñanza confusa y una enseñanza que es correcta. Entonces, por eso levanta restauradores de brechas, si se dice bien, y los enseña y los califica, los perfecciona para poder que puedan rescatar esos valores y situarlos dentro de su lugar que le corresponde, dentro de la arca de la alianza, una arca que contiene una cantidad de diamantes, perlas, collares, oro y plata, ¿no? Todas las cosas bonitas que uno anhela. Con eso se comparan las verdades, lo mejor, ¿vale? No un cobre, ¿no? Cobre, como era en el tiempo de Salomón, ni siquiera la plata tenía ya paso, todo oro, ¿no? Oro era el que más tenía, oro y diamante. Entonces con eso se compara Elohim lo mejor que tiene preparado para nosotros. Entonces él está haciendo esta obra de restaurar, renovó su alianza y restaura todo lo que ha sido consumido. De aquí, pues de esta misma raíz, nos viene Rosh Hodesh, renovada. Entonces, siempre en el Tanaj no se menciona, pero dentro de la cultura, de la tradición hebrea, nos llega la información que la forma como se hacía en el pasado para que se cumpla con este requisito es que el sumo sacerdote pues enviaba 2 centinelas en dos lugares distintos. En el momento cuando Luna pues estaba en su punto de desaparecer, ya en el día 28, es el último filo descreciente y ya por un espacio de 24-48 horas la Luna no se ve. Este espacio se llama, dentro de las metáforas hebreas, es usado como el día y la hora que nadie sabe. ¿No? En una presentación sobre Yom HaKesech, hay 2 audios en nuestro canal de YouTube, también hay un PDF disponible con este hebraísmo, el día y la hora que nadie sabe. Entonces, este espacio de tiempo que no era
era oculto, para decir así. Habían dos centinelas que observaban cuando se avista el primer filo creciente de la luna. Entonces, cuando la primera centinela observaba, venía el sumo sacerdote y decía, ya he visto el Jodesh, he visto el Jodesh, el filo brillante de la nueva luna. Y como todo el testimonio se tiene que respaldar por 2 o 3 testigos, por si acaso, que no sea que estaba cansado de estando esperando o tuvo una alucinación y le pareció que ve la luna, pues estaba esperando al segundo testigo. Cuando el segundo testigo le confirmaba también el avistamiento, aquí el sumo sacerdote tocaba las trompetas anunciando el comienzo del mes a todo Israel. Eso era como se hacía en el pasado. Entonces, con este señal, con este toque, todo Israel sabía cuándo inicia el nuevo mes. Eso no tenía que ver nada con en qué día de la semana toca, porque la luna no se sujeta a la semana ni a orden de si es primer día, segundo día, tercer día. Puede ser bien Rosh Hodesh en el cuarto, en el 5, en el séptimo día, cuando toca avistarse. Ahora, los lunáticos, desde el momento cuando ven el primer filo creciente de la luna, de aquí empieza a contar día 1, día 2, día 3, día 6, día 7, ya lo declaran Shabbat. No importa si cae en un día de cuarto o 5 o el primer día de la semana continua que nosotros guardamos, ¿no? Si es un miércoles, por ejemplo, gregoriano, si a ellos les tocan el Shabbat, pues ellos no trabajan en este día. Bueno, es el problema de ellos, cómo trabajan en este mundo, pues no lo sé, no nos importa. Cada uno sigue el calendario de la deidad a quien obedece, sea que es consciente o sea que no es consciente. De todos modos, la trampa del enemigo es hacer a uno situarse fuera de la alianza. No importa los motivos, las razones, no importa si es por el Shabbat o por algunos problemas familiares, él busca que uno no entre en alianza, y si está dentro de la alianza, que hace todo lo posible para que uno adore otra deidad, por lo tanto otro tiempo, y al no guardar el Shabbat semanal continuo, transgrede la Torah, por lo tanto rompe la señal, porque el Shabbat es el señal de la alianza. Como la circuncisión es señal para todas las naciones que tienen derecho a la redención en Abraham, exactamente así el Shabbat es la señal de los que están dentro de la alianza, y es obligación para todos, ¿no? Todo el que está dentro de la alianza guardan Shabbat a precio de su vida, lo que sea, porque de eso depende, es el señal que marca su identidad y a quién o en manos de quién encomendó su vida. Bueno, entonces el mes se condiciona o se comienza con el avistamiento del primer filo creciente de la luna. El año, pues claramente se suma al contar 12 lunas. Hay veces cuando el año pues tiene 13 meses. Y eso ocurre en un ciclo de 19 años. Cada 3 años pues se incorpora un año, un mes más al año lunar, para que de tal forma el año lunar con el año solar coincidan de tiempo, ya que con cada mes se pierde un espacio de tiempo. Por lo tanto, a un año lunar se pierde, es decir, a un año solar se pierde casi un mes entero, porque hay una diferencia, ¿no? Si el mes hebreo son 29, 30 días, el año solar tiene 365 días, ¿no? Entonces hay una pérdida de espacio, por esa razón se compensa con la incorporación de un mes más. Pero en cuanto a las fiestas de Elohim, ellas a su vez tienen su patrón, tienen su condición, tienen sus normativas y tienen un paquete de leyes independiente del ciclo lunar, el ciclo semanal, el año solar, el espacio de tiempo separado por una tarde y una mañana,
no se sujeta a estas leyes. ¿A qué se sujeta? Las fiestas, ¿no? Obviamente, si leemos Génesis 1:14, vemos que el sol, la luna, las estrellas son marcadores de tiempo. También sirven para identificar los Moedim, pero estas fiestas o citas consagradas con Elohim no son condicionadas, ¿no?, de esto. ¿Por qué? ¿Qué condiciona el comienzo del año hebreo? Porque el año solar con el año hebreo son cosas diferentes, ¿no? Según el país, según la cultura, según la nación, el año solar pues comienza en tiempos diferentes. Los cristianos pues bien saben que comienza en enero, según las deidades romanas. Pues los hebreos, según la tradición de Babilonia, los judíos del judaísmo rabínico, según la tradición de Babilonia, dan comienzo en el 7º mes del calendario hebreo, en el mes de Tishri, que es un nombre de origen babilónico. De hecho, casi todos los nombres del calendario actual hebreo tienen una raíz, una terminación, como los nombres, eso es una paréntesis, ¿no?, para que entiendan, como los nombres del Elohim de Israel. El apelativo del Elohim de Israel ha sido incorporado dentro de los nombres hebreos, así inician con Yeh y acaban con Yah, ¿no? Yirmiyahu, por ejemplo, nombre que incluyen Yeh por delante y acaba con Yah como prefijo y sufijo. También los nombres griegos, porque son adoradores de Zeus, su deidad suprema, y su título es Dios. Todos los nombres griegos acaban en, casi todos, en S al final, con S. Entonces, de aquí Lucas, Marcos, como mencionaba. En cambio, los babilonios terminaban los nombres de los meses en U. Bien, desde luego, según referencia a su deidad. Bueno, en otro momento les voy a compartir una diapositiva con los nombres babilónicos para que vean que en todos acaban en U. De aquí fueron adaptadas a letras hebreas y su terminación, pues ya se le quitaron el U, pero aún así siguen el patrón de esta conexión con las deidades antiguas. Por eso hay algunos apegados a las escrituras que no usan los nombres ni siquiera de la semana, ya que los nombres de la semana pues tiene mucho que ver con conexión a las deidades griegas, romanas, y los nombres del calendario también actual rabínico tiene conexión con las deidades de Babilonia, de los caldeos. Entonces, dentro de las escrituras, según la tradición de los escritos revelados en las escrituras, los meses eran contados con números. Y solamente hay un nombre especificado para el Shabbat, por ejemplo. Toda la semana tiene día 1, día 2, día 3. El Shabbat, al significar descanso, tomó el nombre Shabbat, ¿no? De aquí, porque Elohim descansó en el 7º día. De aquí llega esta terminación, cese completo de cualquier actividad de siervo, Shabbat. Entonces, el primer mes del calendario bíblico, según aparece en las escrituras, según Elohim mismo declaró, este será el primer mes del año, tuvo comienzo, como aparece en la mayoría de las traducciones, en el mes de la primavera, porque en el mes de la primavera saliste de Egipto. Bueno, este término primavera no está en el Tanaj. Ahí el texto en hebreo está en el mes de la Aviv, la forma correcta de decirlo, ya que no existe un mes Aviv, sino el mes de la Aviv. ¿Qué es el Aviv? Aviv es el estado en el cual se encuentra la cebada en una fase de desarrollo, ¿no? En un cierto momento de su desarrollo, cuando el grano está formado, no está maduro, pero formado bastante bien, suficiente para que se pueda descascarar, no maduro, ¿no? En este momento, la cebada se llama Aviv, ¿no? La cebada, pues, en su fase, desde que se planta la semilla hasta que se madura, tiene diferentes etapas. Entonces, cada etapa tiene un cierto nombre. Cuando está completamente seca, madura, amarilla, las escrituras en hebreo usa un término que es Carmel.
Carmel, ¿vale? Cuando el pueblo estaba en Egipto y llegó la plaga del granizo, dice que el granizo destruyó toda la cebada porque la cebada estaba en Aviv, casi madura, no estaba madura, suficientemente desarrollada, pero no era completa, ¿no? En cambio, no fue destruido el trigo porque el trigo ya estaba chiquitín. A 50 días desde que se cosecha la cebada, se cosecha el trigo. ¿Ah? No es casualidad, todo tiene que ver con las cosas de Elohim, con su planificación. Por esta razón, la temporada de las fiestas no son sujetadas al calendario lunar o semanal o de la semana o del año, sino al estado de la cebada. Es muy agrícola y tiene que ver con las fases de las culturas en Israel. Entonces, el nombre del primer mes del calendario hebreo nos viene desde el momento cuando la cebada está en Aviv. Entonces, cuando la cebada se observa que está en Aviv, aquí se declara el comienzo del año hebreo. Es decir, en este momento cuando se constata que la cebada está en su estado de desarrollo suficientemente maduro para que dentro de la festividad, la tercera festividad, cuando se requiere que se traiga el manojo, el Omer de Aviv o de Carmel, ¿no? Volveré a esto, la cebada pues pueda ser cosechada. Entonces, el mes comienza cuando se avista el primer filo creciente, sea el primero, sea el segundo, sea el noveno, sea el mes 12, no importa el mes que sea según el número. En el momento cuando se ha visto el primer filo creciente, se declaró el Rosh Hodesh, ¿no? Y en este mes se constata que la cebada está en Aviv. Este mes es declarado el primer mes del calendario hebreo, ¿vale? No existe nada en las escrituras que condicione el primer mes del calendario hebreo con el equinoccio. No existe un argumento, una instrucción, un mandato que condicione el comienzo del año hebreo con el equinoccio. ¿Ah? Se tiene en cuenta, eso es otro detalle. El factor predeterminante o prioritario o fundamental que las escrituras enseñan que Elohim demanda, que Elohim nos obliga, para decirlo así, es observar el Rosh Hodesh, para en ese sentido, para saber cuándo damos comienzo a los meses, aunque no existe una instrucción de parte de Elohim, ni celebrar el primer día, ni siquiera observarlo. Nosotros lo observamos para saber cuándo comienza. El único día cuando hay una festividad que Elohim ordenó para el primer día de la semana, para el primer día del mes, está la quinta festividad de Elohim, que está en Rosh, la fiesta de las trompetas, como es conocida en el mundo, ¿no? Yom Teruah, el día prácticamente de la aclamación, como sería más correcto llamarla. Entonces, cuando se avista el primer filo creciente de la luna, pues se da comienzo al mes. Cuando se observa que la cebada está en su estado de Aviv, se da comienzo al primer mes del calendario hebreo, ¿vale? No sé si hasta aquí todo ha entendido. Me perdí un poquito, entonces quizás me repetí varias veces. Entonces, las fiestas, o el mes de las fiestas, o el primer mes del año, ya que el primer mes del año coincide con el mes de las fiestas de Elohim, siempre el primer mes está condicionado de la observación de la cebada, ¿no? Independiente si se ve la luna antes o después del equinoccio, dentro de la misma tradición del pueblo de Israel, aunque lo repito, no está instrucción en la Torá, sino que es parte de la cultura y con buena razón dentro de la cultura hebrea, siempre para declarar el comienzo de los años, se han tenido como factores el equinoccio, el estado de la madurez de la cebada y el estado de las flores de los árboles.
y en algunos casos más particulares, incluso la temporada de lluvia, si las puentes estaban ya, había mucha lluvia y la gente, pues a causa que las puentes estaban mal, no se podrían circular, no se podría venir a que se celebre las fiestas, se cambiaba la temporada un mes más. Hay casos donde dentro de la tradición, dentro de la historia, donde se tuvo en cuenta la temporada de lluvia. Pero bueno, independiente de todo eso, por lo general son esos tres factores que se tienen en cuenta para dar comienzo al primer mes hebreo y claramente al año hebreo. El equinoccio, el estado de madurez de la semilla de la cebada y el estado de las flores de los árboles. Pero, sobre todo, independiente si uno pertenecía a la línea judaísmo ultraortodoxo, rabanita, independiente si pertenecía a la línea del judaísmo caraíta, los dos grupos estaban en unanimidad y de acuerdo que independiente de las flores, independiente del vuelo de las aves, independiente de las lluvias, independiente del avistamiento del equinoccio, antes o después del primer filo creciente de la luna, siempre, sobre todo, prevalece el avistamiento de la cebada. ¿Por qué? Porque ninguno de estos otros factores no aparece en las escrituras como condición, pero la cebada sí. Entonces, Elohim es la instrucción que él da, ¿no? Para el día después del Shabbat, semanal continuo, en el Shabbat que toca dentro de la semana de los panes sin levadura de la segunda fiesta, el día después del Shabbat, siempre es el primer día de la semana, el domingo como sea gregoriano, es el día de Bikurim, ¿no? El día de las primicias. Para este día se tiene que traer, según las ordenanzas de la Torah especificadas dentro de los términos hebreos, un omer, es decir, una cantidad de grano de cebada aviv, y en este caso tiene que ser descascarado y tostado y se presenta como ofrenda. O un omer, una cantidad de grano molido, si en este caso el grano está en su fase completa y llamado carmel. Entonces, para la fiesta de Bikurim se tiene que traer la cebada en estado aviv o en estado carmel, según la ordenanza, según las palabras, los términos que aparecen en el texto hebreo. No sé si saben que habían carmel y aviv, ahora ya lo saben, ¿no? Entonces, eso es importante y fundamental para que exista esta posibilidad a traer ofrenda. Si en el mes normal, como fue en el año pasado, ¿no? Nosotros el año pasado hemos observado, según las escrituras, el avistamiento de la cebada. Según el calendario astronómico, según el avistamiento del equinoccio, tendríamos que agregar un mes más, lo que hicieron la mayoría de los que siguen el judaísmo rabínico, ¿no? Ellos añadieron un mes más y nosotros no hemos agregado este mes segundo Adar. ¿Por qué razón? Porque nosotros nos hemos apegado a la instrucción que Elohim demanda como obligación, condición obligatoria para la tercera fiesta, traer el Omer. Entonces, como hay dos testigos que observaban el primer filo creciente de la luna para dar comienzo al año, exactamente así, pues habían centinelas quien miraban el estado de la madurez de la cebada y anunciaban, mira, aquí tenemos el campo, lo que hemos apartado para que sea cosechado para la fiesta de Bikurim, pues está en su estado disponible para que apto para que se pueda cosechar y presentar como ofrenda en la fiesta de Bikurim. Entonces, si los que avistan la cebada constatan que la cebada está apta para que en el tiempo especificado para la fiesta se pueda presentar, pues desde luego que el mes se da por sentado que el mes de la Aviv, porque se ha visto el Aviv, ¿no?
Entonces, el año pasado, las centinelas, los que viven en Jerusalén y en otras partes de Israel, observaron en diferentes lugares y nos mostraron, y yo probé también, mostré las fotos de los que hicieron fotos y videos de los que grabaron en vivo, ya que más, que más uno puede decir cuando tiene una grabación en vivo, en directo, ¿no? Que puede verlo y yo lo vi casi en directo, ¿no? El avistamiento y la prueba que el grano se puede descascarar y no es blando, no es tan leche, es bastante formado para que el año pasado, pues 10 días más tarde, cuando tocó la fiesta, se pudo presentar como grano aviv. Por lo tanto, nosotros nos hemos quedado un mes atrás, es decir, hemos mantenido el año de 12 meses, el año pasado, ¿no? No hemos incorporado el mes 13 como tenía que ser. Entonces, la norma de las escrituras no menciona en ningún lugar que hay que incorporar un mes 13. Hay evidencias cuando se hizo este agrego de un mes 13, pero como no es condición, nosotros no observamos o no observamos como predeterminado el avistamiento del equinoccio. Lo tenemos en cuenta siempre y cuando la cebada se puede probar que no está madura, ¿no? Si no está madura, se agrega un mes más. Si está madura, aunque hay que agregarlo, según la astronomía, no lo vamos a agregar. ¿Por qué? Porque Elohim es quien condiciona la agricultura y la cultura, y estas están así para probar nuestra fe. Entonces, ¿a quién nos sujetamos? ¿A lo que ordena y manda el hombre o a lo que ordena y manda el Elohim? ¿Vale? Si el hombre me dice, mira, según la lógica, según los cálculos, según la astronomía, según las fases solares, lunares, hay que incorporar un mes más, pues no significa que yo tengo que sujetarme a lo que el hombre manda con razón de su punto de vista, porque Elohim no reclama la razón, sino reclama mi obediencia, ¿no? Y lo que hace él es justificado. Y si mi obediencia está conforme a su instrucción, entonces, ¿quién nos puede juzgar? Si nosotros estamos bien respetando lo que Elohim mandó, pues estamos en shalom con nosotros mismos, con nuestra conciencia, y es lo que compartimos, enseñamos a los demás. Con esto quiero decir, para no seguir más hablando sobre este asunto, siempre hay más cosas que decir. Quiero decir que estamos pendientes no del equinoccio, no de lo que el judaísmo enseña, no de lo que los rabinos declaran, no lo que Sanhedrin de la temporada de Hillel ordena, no de lo que astronomía NASA enseña, sino de la confirmación de los hermanos de Israel, que en este caso nos informa siempre sobre el avistamiento del Hodesh, así sabemos cuándo es el día, cuando se da comienzo al mes, y también se nos informa cuándo se comprueba que la cebada está en Aviv. Cuando la cebada se constata que está en Aviv, se declara el mes, comenzando desde el Hodesh, desde el avistamiento de la luna, el mes de la Aviv. ¿Vale? Si pasaron 12 meses y la cebada no está en Aviv, ni Carmel mucho menos, claro, si no está Aviv, ¿cómo va a ser Carmel, no? Siempre el Carmel está en la fase completa, ¿no? Si la cebada no está en Aviv, no se puede declarar el Hodesh avistado el mes 1. Se declara en todo caso un segundo Adar, ¿no? O el segundo mes, el año embarazado, como se conoce en otra fase. Vamos a tener un año de 13 meses en este caso. Entonces, si hay que agregar o no hay que agregar un año, no depende del equinoccio, sino depende del estado de la madurez de la cebada. Estamos todavía pendientes y eso es una prueba de fe y de paciencia, independiente que luego pues tendremos que buscar la forma como sacarnos la temporada libre para poder guardar las fechas indicadas, especialmente el día 15, que es un día de Shabbat alto, independiente qué día de la semana toca,
obviamente el día de Shabbat, y el día 21, que también es un día de fiesta. Y desde luego la fiesta de Bikurim, que es un Shabbat también. Nosotros lo guardamos y hacemos reposo completo, incluso también en el día 14, en el día de Pesaj, aunque para la fiesta de Pesaj no se ordena el cese completo. Es un moed, es un día de fiesta, pero no se ordena el cese de la actividad. No se considera como un Shabbat, es un moed, ¿vale? Pero no se considera como un Shabbat. Como Shabbat, el día 15, el día 21, ¿vale? Es lo que Elohim ordena como cese completo de toda la actividad. No se trabaja, se puede preparar comida, pero no se trabaja para otras tareas, como si fuera un Shabbat normal. Bueno, con esto espero que todos tengan en cuenta cómo se funciona, o que recuerden, ¿no? Los que no saben, pues que tengan en cuenta; los que saben, pues ya que recuerden cómo funcionan el cálculo, cómo se determinan los días, las semanas, el Shabbat, los meses y los años, y la temporada de las fiestas dentro del pueblo de Israel, dentro de la cultura hebrea según las escrituras. Como he mencionado antes, hay sobre el Shabbat 7 o 8 PDFs disponibles para quien quiere saber. También algunos tocan específicamente el tema del Shabbat lunar, según los lunáticos. No trata de refutar los argumentos de ellos, sino de transmitir o compartir lo que las escrituras comparte a favor del Shabbat semanal continuo. No vale la pena invertir tiempo para desglosar las confusiones o las interpretaciones que ellos, cómo los hicieron, cómo los acomodaron. Considero que es más importante compartir lo que las escrituras enseñan en la suma de su contexto, y una vez que uno tiene claro lo que las escrituras enseñan, si quiere por encima, si le sobra tiempo y considera necesario, puede indagar cómo llegaron ellos a esas conclusiones confusas, y de aquí saber, si le interesa, pues tener peleas, ¿no? Para decir así, debates, conflictos, pensando que puede rescatar a uno, traerlo de vuelta a la senda correcta, probando lo que él cree está equivocado. Yo prefiero enseñar lo que Elohim me enseña, y desde aquí uno puede elegir si lo que él cree es correcto con lo que las escrituras enseñan, o quiere creer lo que quiera. Bueno, también sobre las fiestas, recuerdo que hay 18 PDFs disponibles tratando las 7 festividades. Algunos PDFs explican mucho más, algunos menos sobre la fiesta, pero sobre todas las 7 festividades hay un estudio dedicado específicamente a eso, para comprobar un poquito, recordar la historia, la razón de por qué se guarda, y también compartir sobre la parte espiritual, es decir, lo que enseña, lo que transmite, qué tiene que ver esto con nosotros, porque todas estas fiestas no es mera tradición, no es una ordenanza, sino es un manual de instrucción para que nosotros entendamos parte del plan de redención. Espero que les sirva de bendición toda esta presentación, y que preparen vuestras almas, que les ayude a preparar vuestras almas para las próximas fiestas, de parte de Yeshua, de parte de nuestro Redentor, en su nombre, y para la honra de su Padre. Pues Shalom a todos.